Ajá. En el ejercicio 3, fíjate que te dice, todos los capacitores tienen la misma carga. Te mandan a calcular, te dan el valor del capacitor equivalente, el voltaje, y te preguntan los voltajes en los puntos AC, CD y DE, y las cargas en 10 y en 5. Fíjate, aquí no te están dando un valor, entonces tú lo puedes optar porque es más fácil o porque es más difícil. Entonces, en lo primero que vas a tener es hacer las cosas que están conectadas y que por un cable o por dos cables. Entonces, busca todo lo que está alineado en un solo cable. Entonces tendría 6, 7, 10, 9, que son los que puedes hacer facilito. Están en paralelo. En serie, perdón. 10, 9 y 6, 7. Los otros son los que están en paralelo. Paralelo por dos cables. Por ejemplo, aquí. Aquí te dice, en paralelo es la sumatoria. Entonces, en la sumatoria los capacitores se suman como una suma normal. Entonces, 1 y 2 va a ser como te dicen que todos los capacitores tienen el mismo valor, tú le pones el valor de C. Ese C va a ser un C más un C, una manzana más una manzana dan 2 manzanas. Luego haces, como es lo más fácil, luego hacer los inversos que son más complejos. Entonces la suma del inverso es igual a la suma de los dos capacitores. Como los dos capacitores, tanto 6, 7 como 9, 10 valen igual, hace el lado, este por este, el producto cruz, este queda C cuadrado de C por una C más C por C, C. Entonces te queda el cuadrado de la sumatoria de los dos C. Entonces, de ahí te va a quedar, puedes hacer dos cosas. Puedes sumarlo 2C o sacarle factor común, como tú quieres. Si le haces factor común, C por C, C. C más por C te da más C. O poner 2C sobre C cuadrado. Así también lo puedes hacer y creo que es más fácil. Es lo que hace es sustituir C sobre el cuadrado. Te va a quedar 2C. Como necesitas es el inverso, lo que hace es cambiarlo de posición o aplicar la doble C. El último con los del medio. Entonces te va a quedar C arriba y 2 abajo, ya que una C se sustituyó con el cuadrado. Luego de eso te va a quedar el 1, 2, el 9, 10 y el 6, 7. Si te fijas aquí, tienes otra serie. Y aquí tienes 3 paralelos. En el serie de 3, el 4 del 5, el 4 del 5 te había dado 2. Sustituyes los valores y te va a quedar que del 3 al 5 tienes la sumatoria inversa de esos dos. Te queda un C más 1 sobre 2C. Haces el producto cruz, te va a quedar C cuadrado. Lo puedes hacer 3C. Esto lo puedes sumar como una sumatoria normal. Te quedaría 13 sobre 12 cuadrado. C con el cuadrado se va. Te queda 13 entre 12.
haces el inverso o lo que haces es voltearlo, te queda que C35 sería 12 sobre 3. Ajá. Luego tienes el que es más arrecho, pero como están paralelos, una simple suma. Entonces dice que el capacitor de 8 a 11 sería la sumatoria de C, que es 8, la sumatoria de C 19, que es C sobre 2 o C medio, más C. Al hacer la suma la puedes hacer la suma normal o por factor común. Yo lo hice por factor común, pero es mejor hacerla directamente. C más C, esto lo puedes sacar en la calculadora o así directamente. Te va a quedar 5C. Luego haces todos los pasos y llegas hasta el final, que es el capacitor equivalente. Aquí vas a tener la serie de todo esto: C15, C67, 85 y 12. Al tener esa sumatoria larga, vas a sustituir igual, así como lo hiciste en lo anterior. El producto C te va a dar un valor. Lo puedes hacer de uno en uno. El resultado de este lo haces con el resultado del otro, o hacerlo en la calculadora total. Ajá. Ese valor, fíjate aquí, para tu capacitor equivalente ya a ti te habían dado el valor, pero no te estaban pidiendo el valor de cada capacitor. Entonces tú ya tienes el valor de C, del C equivalente, y al final, que tienes el valor total, te va a quedar 40C sobre 151. Como tienes aquí 40C sobre 151, como tienes el valor total del condensador equivalente, lo que hace es sustituir y despejar. Pasa 151 sobre 40, te queda 151. O sea, el 40 con el 40 se sustituye, o pasa a dividir y queda 1 por 151 del capacitor. Luego de eso, que ya tienes el valor de C, te pide calcular los voltajes en AB, CD y DE. Te dice que el voltaje en este punto es de 500 voltios. Con eso, tú puedes decir, fíjate que en el circuito original tenías esto, este punto C con el punto A. O sea que todo el voltaje que va a esta línea y luego antes se divide, tú lo puedes calcular directamente en este punto, desde el punto A hasta el punto C. ¿Por qué? Porque todo esto te va a jalar un voltaje, esto te va a jalar un voltaje, esto te va a jalar un voltaje y este te va a jalar un voltaje. Esta línea, que es el representativo de la sumatoria de todo esto, te da un voltaje en 1,5. Como todo esto está en serie, tú dices, es un solo cable, tú dices que toda la carga que pasa por todos esos cables es igual a la carga total. Entonces, como ya tienes los 500 voltios y tienes aquí, te dieron los 500 voltios y tienes el capacitor equivalente, puedes calcular la carga total. La carga total es igual al voltaje total por el capacitor equivalente, te va a dar una carga. Esta carga te da otro valor. Yo lo puse en 20 microcoulomb para que me cuadraran los datos y ponerlo más fácil en la calculadora. De todas maneras, acuérdate que microcoulomb es por 10 a la menos 6. Milicoulomb es por 10 a la menos 3. Entonces, de todas maneras, aquí te lo puse para que te fijaras.
como están en serie, tú puedes ya calcular el voltaje de este punto al punto C, del punto C al punto D, en la capacitancia equivalente que vas a tener la 6.7, aquí era la 6.1, del punto D al punto E, que el capacitor equivalente de todo este circuito es este capacitor 8.9, y lo que hace es sustituir los valores. Tienes que el voltaje va a ser igual a la carga entre 1,5. Yo aquí puse que el voltaje a ver igual al voltaje en 1,5. Entonces tienes la carga 1,5 porque es en serie y le llega a toda esa línea la misma carga, y tienes el capacitor equivalente. El capacitor equivalente no lo tienes, ¿verdad? Porque no lo tenías porque te habían dado pura C. Pero entonces tú lo que haces es sustituir el valor que te dieron, 8/3, multiplicas la C, que es el capacitor nuevo que acabas de calcular aquí, que 151, lo multiplicas por este valor y te da el valor del capacitor en ese punto. Y comienzas a sustituir los datos. 151, que por ejemplo aquí era 5 medios, y aquí era 8 tercios. 8 tercios, 5 medios. 1,5, 8 tercios, 5 medios, y el 6,7 que era un medio, que es este que tenemos aquí y que calculamos aquí. Comienzas a sustituir valores y ya tienes los voltajes. Luego te pide el 10 y el 5. Para el 10 y el 5 tienes que hacer lo mismo que hiciste en el ejercicio pasado. Ya tienes los mismos valores, entonces vas de atrás para adelante. Tu primer punto era este. Entonces, este 8,5 es en esta región y el 1,5 es esta región. Fíjate que tanto aquí como aquí tienes los paralelos. En paralelo, el voltaje era igual en este punto, en este punto y en este punto, en este punto y en este punto. Y ese voltaje de esos puntos ya los acabas de calcular aquí, que era el voltaje 1,5, el 6,7 y el 8,5. El 6,7 no te interesa porque no te lo están pidiendo. Te están pidiendo es el capacitor 5 y el 10. Haces lo mismo que en el ejercicio pasado, de atrás para adelante, lo de que tengas este voltaje. Cuando el 3,5 lo pasas a serie, el voltaje es igual, calculas la carga en este punto de 3,5 va a ser igual. Esta carga en esta línea va a ser igual a la carga de esta línea, que es de 4,55. Luego ya tienes el voltaje de este punto. En ese punto es igual al voltaje que cae aquí y que tienes en esta línea. Y ya tienes el voltaje de 5. Tienes el voltaje y tienes la capacitancia. Lo mismo en la otra hilera. En esta hilera tienes los 3 voltajes. Calculas el voltaje a 10, que es este punto, el punto del medio. Calculas la capacitancia en ese punto, la carga, perdón, con ese punto. Ya tendrías la carga que va por esta línea, que está en serie. Y tendrías los valores totales de Q10 y Q5.